Dios siempre quiso que el pueblo de Israel, los judíos, se mantuvieran apartados de las naciones paganas. ¿Por qué razón? Debido a las influencias que las culturas paganas tenían, que Dios no quería que entrara en el corazón y en la mente de su pueblo Israel. Tanto era el deseo de Dios de que Israel fuera apartado y viviera de una manera santa, que nos ha dejado muchos libros como ejemplo en el Antiguo Testamento, en donde cada versículo es una norma, un principio, y también Dios nos explica por qué razón Él deseaba que su pueblo Israel se mantuvieran en santidad. Específicamente Dios quería que se mantuvieran apartados de las naciones paganas debido a la influencia de la adoración, ya que al Dios que adoras es al Dios que sirves. Debido a que al Dios que adoras es al Dios que sirves. Pero los reyes de Israel tomaron en poco esta norma que Dios estableció. Por ejemplo, Acab, rey de Israel, uno de muchos reyes, decidió emparentar con Jezabel, una mujer que adoraba al falso dios Baal. Obviamente, al estar casado con esta mujer y conociendo a las mujeres, muchachos, no es cierto, es broma, indujo las palabras, las intenciones de Jezabel a la mente y al corazón de Acab. Y escucha, Acab no tenía carácter, no era un hombre de convicción. Nadie dijo amén del lado de los hombres, ¿verdad? Y este hombre, bajo las influencias de su mujer, bajo las influencias paganas, él decidió adorar a Baal y no adorar a Jehová Dios. Déjenme decirles, jóvenes, que todos servimos a un Dios. Puede ser al Dios dinero, puede ser al Dios del físico, ¿verdad? Puede ser al Dios de la flojera, puede ser al Dios de la lujuria, puede ser el Dios de las redes sociales, puede ser cualquier rey, cualquier Dios, disculpen, porque este mundo ofrece tantos dioses a cuales se puede adorar. Pero la pregunta esta noche es, ¿a quién le sirves? ¿A quién le sirves? A pesar de que vivimos en un mundo con muchos dioses como los que acabo de mencionar y probablemente muchos otros que tú pensaste al decir esta lista, Jehová Dios sí puede ser nuestro Dios. A pesar de que vivimos en un mundo, jóvenes, que todos los días y por todos los medios posibles nos muestra dioses y nos incita a que los adoremos, a pesar de que vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, podemos decidir adorar y servir al Dios Jehová, al Dios verdadero, amén, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén, al Creador del cielo y de la tierra. La pregunta en esta noche es ¿cómo? ¿Cómo yo puedo realmente decidir servir a Dios? Bajo esta situación que les explico de Acab, el rey de Israel, y su mujer Jezabel adorando a un dios pagano, bajo esta situación, bajo este momento, se despertó el celo de un hombre llamado Elías. Elías era un hombre como tú y como yo. Era un profeta de Dios de carne y hueso. Pecador, con debilidades, con malos hábitos, con malas costumbres probablemente. Pero era un hombre que Dios llamó y que Dios puso un celo y que él decidió actuar porque esto despertó en él un deseo ferviente de hacer algo ante la situación. En la vida de Elías, jóvenes, nos demuestran
que sí se puede vivir en un mundo pagano, en un mundo donde hay muchos dioses que nos dicen, adórame, mira, yo pago bien. Elías nos demuestra que a pesar de todas las barreras, los obstáculos que se pueden enfrentar, podemos servir y adorar a Dios Jehová. La pregunta es ¿cómo? Así que durante unos minutos yo quiero hablarte, joven, acerca de este tema. ¿A quién sirves? Porque todos servimos a alguien o a algo. Vamos a orar para continuar con el tema. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz, y porque por medio de ella, Señor, podemos aprender. Yo te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, que nos ayudes a tomar decisiones importantes, que el día de hoy no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdame a ser claro, Señor, ayúdame a tener pasión para predicar este mensaje, y que nuestro corazón, Señor, pueda ser quebrantado en tu precioso nombre. Amén. Vamos a ir ahí a Primero de Reyes, capítulo 18. Vamos a analizar este pasaje en donde en un momento, en una situación de la vida de Elías, él nos demuestra cómo él lo hizo, cómo él de alguna manera nos da el ejemplo de que Jehová era su Dios y que él decidió servirle a él. ¿Y de qué manera le sirvió a su Dios? Con el contexto que les acabo de explicar, creo que es más claro y entendible lo que vamos a leer a continuación. Primero de Reyes 18:20 dice la palabra de Dios. Entonces Acab, el rey del que les hablaba, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Los profetas que reunió Acab en el monte Carmelo eran los profetas de Baal. Al parecer Acab ya tenía un templo y también ya había designado sacerdotes que adoraran al falso dios Baal. Entonces él reunió a todos los sacerdotes y la gente dijo del pueblo, pues aquí algo está sucediendo, ¿qué está pasando, verdad? Y como casi no somos chismosos, pues todos fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo, verdad? Porque se está reuniendo todo el mundo aquí. Y fue el pueblo de Israel. Entonces estaba el pueblo de Israel, estaba ahí el rey, estaban ahí los sacerdotes, pero también entre todos ellos fue Elías. Y en el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra seguidle, esa palabra que está ahí, en su raíz de lo que significa, es la palabra andar o perseguir. Lo que el pueblo de Israel, jóvenes, no decidía en ese momento era si teníamos que seguir a Jehová o si teníamos que seguir a Baal. La primera manera en la que Elías nos demuestra, jóvenes, que él servía a Dios, es que Elías escogió un equipo. Están los 400 profetas de Baal, está el pueblo de Israel, está el rey. Y obviamente el rey y los profetas de Baal, ellos pues eran el equipo de Baal, eran el América, ¿ven? Y después de eso estaba solamente en el equipo de Dios, estaba Elías, 1 contra 401, ¿verdad? Ahí estaba ahí Elías, y entre toda esta multitud, Elías se levanta, no sé si se pone arriba de una piedra o se pone arriba de un árbol, pero le empieza a hablar al pueblo de Israel. Nota que se dirige al pueblo de Israel, no se dirige a los profetas y tampoco se dirige al rey. Y Elías les dice, miren, pueblo de Israel, ustedes necesitan escoger, ustedes necesitan elegir. Si quieren escoger al pueblo pagano de filisteos que enseñan que hay que adorar a Baal, síganlo, no hay problema.
Sigan al dios pagano Baal, no importa. Pero si tú no estás convencido de seguir a Baal, entonces sigue a Dios, sigue a Jehová. Pero lo que Elías le recalca al pueblo de Israel es que tienen que decidir. Y con esto Elías está declarando: yo ya escogí mi equipo. Yo escogí el equipo de Dios. Esos hombres, esos 400 profetas y el rey Acab, ellos también ya decidieron. Ellos escogieron al equipo de Baal. La pregunta es: pueblo de Israel, ¿ustedes a quién van a escoger? Nosotros jóvenes servimos al equipo del cual nosotros jugamos. A ese equipo servimos. El problema, jóvenes, es que muchos de nosotros somos indecisos todavía. El pueblo se encontraba indeciso: Dios o Baal. No sabían a cuál Dios escoger. No sabían a cuál Dios escoger. Si tú pones a pensarte un poco en esto, es increíble que el pueblo de Israel no se decidiera a qué Dios iban a adorar: a Baal o a Jehová. ¿Por qué digo que es increíble, jóvenes? Porque todo israelita, todo judío sabía su historia. ¿Y cuál es esa historia, hermano? Bueno, porque ustedes se brincan Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? No saben la historia del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tiene una historia increíble. Una historia que comienza, joven, desde la creación de Adán y Eva, y Dios escogiendo a unos hombres llamados los patriarcas, y a pesar de sus errores los bendijo, los encaminó a la tierra prometida, y luego por sus errores caen en una vida de esclavitud en Egipto, pero luego Dios los saca de ese lugar para llevarlos a la tierra prometida, y ahora ellos son libres y tienen una cantidad, joven, de testimonios y de experiencias que contar de los milagros que Dios hizo en su vida, y no saben a qué Dios adorar. Es increíble. Baal no había hecho nada por ellos, jóvenes. Baal no había hecho ni un milagro. Baal no había hecho absolutamente nada para que pudieran los israelitas dudar de escoger a Dios. Es increíble, jóvenes, que el pueblo de Israel se encontrara indeciso. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, todavía no lo escogían. Todavía no querían servirle. El miedo, jóvenes, la vergüenza o el pecado, en muchas ocasiones nos paraliza para no servir a Dios, para no escoger a Dios. Cuando yo tenía la edad de muchos de ustedes, honestamente, yo todavía no decidía si seguir a Dios completamente con mi vida. A mí me daba miedo, pero principalmente me daba vergüenza. Me daba vergüenza decir que era cristiano, me daba vergüenza que me miraban cargar una Biblia, me daba vergüenza decirle a mis amigos que los domingos yo iba a la iglesia. A propósito, no quería venir con ropa de vestir o con algo que distinguiera a un creyente. Porque al menos si mis amigos me preguntaban ¿dónde andabas el domingo?, pues podía engañarlos porque iba a la iglesia con jeans, ¿verdad? Y no había problema. Pero cuando me miraban con una camisa de botones, decían, este de seguro fue a la iglesia. Muchos el miedo u otros el pecado. El pecado nos asedia de tal manera que nos mantiene esclavos, nos paraliza para no servir a Dios. El pueblo, jóvenes, no estaba sirviendo a ninguno de estos dos bandos. Como el pueblo no se decidía si seguir a Baal o si seguir a Dios, ellos se encontraban en medio. Y esa posición de estar en medio, jóvenes, es una posición que a Dios no le agrada. Dios prefiere que tú seas caliente o que tú seas frío, pero que no seas tibio. También Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Entonces ellos estaban en medio, y por seguro muchos del pueblo de Israel un día servían a Baal y otro día servían a Jehová.
De lunes a viernes ellos eran del equipo de Baal, pero el fin de semana eran del equipo de Dios. ¿A qué les suena eso? Muchas veces no actuamos así nosotros. De lunes a viernes en la escuela, en el trabajo, con nuestros amigos, nosotros somos del equipo del diablo. Fumamos, tomamos, decimos groserías, vemos cosas pornográficas. Somos del equipo del diablo de lunes a viernes. Pero el sábado y el domingo somos del equipo del Señor. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, cantamos aleluya, gloria a Dios, y ahora ya somos del equipo de Dios. Pero llega el lunes y de nuevo somos del equipo de Baal. Eso es lo que exactamente le estaba diciendo Elías al pueblo de Israel. Ustedes no pueden vivir así, israelitas. Ustedes tienen que decidir a quién van a servir, de qué equipo van a ser. Si van a ser del equipo del mundo, si van a ser del equipo del diablo, pues vete al mundo, ve al diablo. Pero si vas a ser del equipo de Dios, sirve bien a Dios, elige bien a Dios, entrégate bien a Dios, pero ya no estés en medio. Mientras decides a quién servir, joven, el tiempo está pasando. Mientras decides a quién servir, el tiempo está pasando. Tú te detienes en pensar a quién vas a servir, pero el mundo no se detiene. El mundo no se detiene, el tiempo no se detiene y tu edad, joven, va a pasar. Y tú dices, bueno, ahorita soy joven, no importa si así me quedo en medio. Pero el tiempo está pasando, el mundo no se detiene y muchos estamos perdiendo las bendiciones de Dios porque no lo escogemos a Él. Y estás frustrado en muchas ocasiones de ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo estos sentimientos? ¿Por qué me va así en la vida? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo ser un joven feliz? Bueno, es que sigues estando en medio. Estás en la fiesta, estás con tus amigos, estás con esa persona, estás haciendo actos inmorales y no te sientes a gusto, no te sientes completo porque el Espíritu Santo dentro te dice, es que tú estás haciendo algo incorrecto. Pero por otro lado, estás tratando en la iglesia y sabes que tienes una doble vida y estás tratando de cantar y de adorar a Dios, pero el Espíritu Santo adentro te dice de nuevo. Y en ninguno de los dos lados puedes estar porque sigues con la misma postura de estar en medio. Oh, jóvenes, Elías escogió un equipo. ¿De qué equipo eres? ¿Eres del equipo de Baal? No sé por qué estás aquí esta noche. Si tú eres del equipo de Baal, si tú eres del equipo del mundo, no sé por qué estás aquí. Yo no estaría aquí si fuera del equipo de Baal. Es jueves, en la noche. Yo no estaría en la iglesia si yo fuera del equipo del diablo. Pero si tú eres del equipo de Dios, entiendo la razón de por qué estás aquí. Algunos de ustedes ya deberían buscarse una iglesia donde adoren a Satanás. Pero es mejor, joven, que decidas. Es mejor que decidas en qué equipo quieres jugar. Oye, porque si yo soy del Real Madrid, yo no quiero que esté uno del Barcelona en mi equipo. Porque ese puede ser un traidor, un espía. Elías, jóvenes, nos dice en el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si va a ir en pos de él, y el pueblo no respondió palabras. Y Elías volvió a decir, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Déjenme decirles, muchachos, algo más, algo que noto aquí, no lo tenía escrito aquí en mis notas. Pero los del equipo de Dios nunca son muchos. Los del equipo de Dios nunca son muchos. Eso me recuerda cuando Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición
Si tú esperas encontrar en el equipo de Dios muchos integrantes, no será así. Eran 400 contra 1. Pero a Elías no le importó. Y él dijo, aún así yo soy del equipo de Dios. Se levanta y él demuestra con sus palabras, él demuestra con su actitud que él había escogido un equipo. Pero no solamente él nos demuestra que servimos a Dios o que yo sirvo a Dios cuando yo demuestro que he escogido un equipo. O si lo queremos igual interpretar de otra manera, para poder servir a Dios, para poder ser del equipo de Dios, pues yo tengo que escoger servirle a Él. ¿Y cómo se demuestra esto? Escogiendo el equipo de Dios. Pero Elías nos demuestra una segunda manera de cómo escoger a Dios. Miren conmigo el versículo 23. Este Elías estaba tremendo, muchachos. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Mira lo que está sucediendo aquí. A pesar de lo que Elías les dijo al pueblo de Israel, a pesar de lo que yo les estoy diciendo ahorita, algunos no creyeron. Algunos de ustedes no están creyendo. Entonces Elías vio su incredulidad y dijo, les propongo un reto. Vamos a hacer 2 altares. Ustedes, 400 profetas, van a traer madera, van a poner la madera, van a cortar un buey en pedazos, lo van a poner encima, pero ustedes no van a ofrecer este holocausto con un fuego que ustedes provoquen. Yo también voy a poner leña, voy a poner un buey, pero tampoco yo voy a provocar fuego. Ustedes van a orar a Baal, yo voy a orar a Dios, y que ellos sean quienes enciendan el holocausto. Qué atrevido, ¿no? Quien se ha consumido el holocausto, ese va a ser el verdadero Dios. Y los profetas de Baal dijeron, le entramos. No nos echamos para atrás. Vamos a demostrar que Baal es el Dios verdadero. Y Elías dijo, adelante. Esta acción que hace Elías, jóvenes, nos demuestra que servir a Dios no solamente es una cosa de habladurías. Que escoger ser del equipo de Dios no solamente es decirlo con nuestras palabras. Oh, jóvenes, porque qué tremendos somos para hablar. Porque qué fácil es decir, cuente conmigo, y no llegar. Porque qué fácil es decir, yo le entro, y no terminar. Amén. Y Elías no era un hablador, jóvenes. Elías no era un hombre de que decía, sí, yo te ayudo, y no llegaba. Elías no era un hombre que decía, sí, yo soy cristiano, pero que su vida no lo reflejaba. Elías decidió actuar. Y actuar, jóvenes, es la segunda forma en la que nosotros podemos demostrar que servimos a Dios o que somos del equipo de Dios, con nuestras acciones, no con nuestras palabras. Y el pueblo de Israel como que no captaba el asunto, no creían y dijo, bueno, se los voy a demostrar. Les voy a demostrar que Jehová Dios es el Dios verdadero. Les voy a demostrar que ser parte del equipo de Dios es ser parte del equipo verdadero, del equipo triunfador, del equipo vencedor. Y si no me creen, pues vamos a ponernos este reto. Vamos a ponernos los guantes. Elías decidió actuar. Pero Elías, jóvenes, decidió actuar con valentía. Un ingrediente esencial en la vida de un joven cristiano, la valentía. Amén. ¿Qué es ser valiente? Ser valiente, jóvenes, es hacer frente al peligro a pesar del miedo.
Ser valiente no es que uno no tiene miedo. Ser valiente es hacerle frente al peligro a pesar del miedo. Cuando tenía como 13 años, yo tengo un hermano menor, y en la calle donde vivíamos había un muchacho que lo molestaba. Le pegaba, lo insultaba, lo trataba mal. Y pues él era no más grande que yo en edad, pero sí era más grande que yo en físico. Ahora, yo no siempre estuve gordito, un tiempo estuve flaco, ¿okay? Un tiempo parecía un palillo, ¿verdad? Ahora, aunque ustedes no crean, por ahí cayó la piedra. Y yo estaba todo chaparrito y estaba todo flaquito, ¿verdad? Y pues mi hermano estaba más pequeño que yo, y ese muchacho de la privada, bueno, no era un muchacho, era un adolescente, pero estaba más alto y pues estaba más grande. Y regularmente mi hermano siempre llegaba a la casa llorando. Salía a jugar y a las horas llegaba a la casa y entraba llorando. Y es que fulano me pegó, y es que fulano me molestó, y es que fulano y fulano. Entonces, por más que le decíamos a mi hermano, pues defiéndete, mira, mete las manos, muérdelo, arráncale una oreja, haz lo que quieras, pero defiéndete. Pues él no se defendía. Entonces, en una ocasión salimos, y yo, si mal no recuerdo, yo estaba limpiando el carro de mi papá, y ellos estaban a lo lejos, y yo miré que ese muchacho lo empezó a molestar. Entonces, cuando yo miré esa acción, yo dije, ya no puedo vivir así, dije, tengo que hacer algo por mi hermano. Pero si me pongo los puños con este amigo, me va a matar, dije, me va a dejar peor de lo que estoy, ¿verdad? Y todavía no me he casado. Ahí lo estaba molestando, y yo dije, tengo que actuar, tengo que hacer algo, tengo que ir a defender a mi hermano. Y recuerdo, muchachos, que como a media calle había una varilla tirada. Y recuerdo que yo dije, tengo que hacer algo por mi hermano. Y recuerdo que corrí y agarré esa varilla y me le puse enfrente y le iba a dar en la cara, muchachos. Yo tenía aquí la varilla en la mano, le iba a dar en la cara a este muchacho, pero el muchacho alcanzó a alzar su brazo. ¿Sí? Entonces él alzó su brazo y le pegué en esta parte del hombro. No sé si era cristiano todavía, pero a lo mejor de cristiano aún así lo hubiera hecho. Y le pegué con ganas. Y obviamente pues él se fue llorando. ¿Por qué? Porque le pegué con una varilla, ¿sí me explico? Agarré a mi hermano, nos fuimos a la casa y me metí a la casa y me senté en la escalera y yo estaba llorando, muchachos, yo estaba llorando. Pero no estaba llorando porque estuviera triste, estaba llorando de la adrenalina que yo tenía, ¿sí me explico? Y recuerdo que mi mamá me decía, hey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Y en eso llegan y tocan la puerta de mi casa, y era la mamá con ese muchacho, ¿verdad? Señora, que mire, que su hijo, pues ya hubo pleito de doñas ahí, ¿no? De que no, pues es que su hijo también molesta a mi otro hijo, y no sé qué pasó ahí. Lo que sí recuerdo es que ese muchacho se disculpó con mi hermano por haberlo estado molestando. Yo no me acuerdo si yo me disculpé con él, pero lo que sí recuerdo es que dejó de pegarle a mi hermano después de esa vez. No sé si lo miré y le dije, si lo vuelves a hacer, te vuelvo a pegar, ¿verdad? No sé si le dije eso. No nos volvimos a pelear nunca más, ¿verdad? Así que no se metan conmigo, ¿verdad? Menos le hagan nada a mi perro, porque imagínense. La valentía, jóvenes, es hacer frente al peligro a pesar del miedo. Eso es ser valiente. En nuestra sociedad actual, los jóvenes cristianos estamos llenos de temor por las presiones sociales. Tú no puedes decir ser homosexual está mal,
Porque muchos de ustedes serán señalados, serás juzgado, serás criticado, serás expulsado probablemente de la escuela. Las presiones que hoy en día sufre la juventud cristiana no son las mismas que hace unos años. Pero, jóvenes, eso no significa que está bien lo que hoy en día se nos está enseñando, lo que hoy en día se nos está tratando de influenciar. Ese y muchos otros temas más. Y la valentía, jóvenes, es hacer frente a eso, no arrinconarse, no echarse atrás en las cuerdas, no hacerse como que no escuché, como que no vi. Ser valiente es que a pesar de las consecuencias yo tengo que actuar. Y bien, Elías, jóvenes, fue valiente porque el rey pudo haber dicho, no, cuál reto, ni cuál guantes, ni qué nada, agárrenlo y córtenle la cabeza. Pero acá, jóvenes, tenía miedo de Elías porque sabía que Elías era un hombre de Dios. Y a pesar de que la vida de este hombre peligraba, a pesar de que la vida de Elías realmente tenía en ese momento cierta posibilidad de morir, él decidió ser valiente y hacer algo. Decide actuar, joven, decide actuar con valentía. No te escondas, no agaches la mirada. Amén. No te calles, sé valiente y actúa. Porque los del equipo de Dios actúan con valentía. Mira lo que sucede, increíble. Versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos andaban ahí, joven, al lado del holocausto. Baal, contéstanos, Baal, contéstanos, Baal. Pero Baal no contestaba. Porque Baal no existía, jóvenes. Porque Baal es un Dios falso. Y por más que ellos gritaran, por más que ellos danzaran, por más que ellos se cortaran, Baal no iba a responder. Elías decidió actuar con valentía, pero jóvenes, también él decidió actuar con fe. ¿Qué es la fe? La fe es creer que Dios hará. Y los del equipo de Dios, los que sirven a Dios, un ingrediente esencial para servir a Dios, jóvenes, es la fe. Creer que Él va a actuar a pesar de quién es el instrumento. Los hombres sin fe confían en sus propias obras. Los profetas de Baal no tenían fe. Ellos se cortaban, ellos danzaban, ellos se movían, ellos le gritaban a Baal, pero Baal no respondía, jóvenes. Porque ellos estaban confiando de sus actos, ellos estaban confiando de sus obras para que su Dios respondiera. Pero mira, joven, los hombres de Dios no actúan conforme a sus obras. Los hombres de Dios confían en que Dios será quien haga la obra. Amén. Los hombres de Dios, los jóvenes que confían en Dios, no confían en sus actos. Dios no obra, joven, porque tú eres lo suficientemente bueno o porque eres muy malo y por eso Dios no obra. No, Dios obra, joven, cuando nosotros decidimos actuar con fe. Y mira qué bárbaro era Elías y cómo actuaba con fe, jóvenes. En el versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz alta porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Griten más recio que necesitan despertarlo. Todavía, ¿qué? Se burlaba de ellos, ¿verdad? Y ellos clamaban más y más, pero Baal no respondía. Porque Elías, joven, confiaba en que Dios le ayudaría en ese momento. Los hombres, joven, de Dios confían en Él. Seguimos leyendo, versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con
lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Hasta aquí todo normal, ofreciendo el sacrificio. Pero Elías dijo: no, estos hombres, este pueblo de Israel, no solamente tiene que ver un milagro, tiene que ver algo extraordinario para que entiendan que realmente Jehová es el Dios verdadero. Y en el versículo 34 dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Si tú has hecho alguna vez una fogata, la leña mojada no prende. Y Elías dice: mójenla la leña. No solamente Dios va a hacer que esto se queme, sino va a tener que mandar aquí un fuego intenso para que esto sea consumido, porque aparte estaba mojada, con 4 cántaros de agua que le rociaron aquí. Y así lo hicieron una tercera vez, y dice en el versículo 35: de tal manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Había hecho una alberca ahí Elías ya. En el versículo 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínate cómo quedó la cara del pueblo de Israel de lo que Dios había hecho. Porque hubo un hombre que decidió actuar, que Dios decidió actuar con valentía, decidió actuar con fe. Y ese hombre, Elías, probó a Dios. Dios quiere que tú lo pruebes, joven. Dios quiere que tú seas de su equipo. Pero ser del equipo de Dios no es fácil. Principalmente hay muchas pruebas. Pero Dios quiere que tú lo pruebes. Hay jóvenes que a veces les digo: vas a ir a la conferencia, vas a ir al campamento. No, hermano, es que tengo trabajo, tengo un examen, tengo no sé qué cosas que hacer. Yo les he dicho: renuncia a tu trabajo. Pero ¿cómo, hermano? Voy a renunciar a mi trabajo, mi finiquito, mi aguinaldo, mi ahorro, mi no sé qué tantas cosas tienen, ¿verdad? Déjalo. Prueba a Dios. Asimismo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Dios nos dice: pruébame. ¿Qué te está pidiendo Dios el día de hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios el día de hoy que te está diciendo: pruébame, ten fe en mí, sé como Elías, pruébame, yo quiero obrar en tu vida? Yo quiero que cuando yo obre tú digas: esto tuvo que haber sido Dios. Amén. No pudo haber sido la Virgen de Guadalupe, no pudo haber sido el chupacabras, tuvo que haber sido Dios. Pruébame. Amén. Pero ¿cuántos de nosotros estamos probando a Dios? Porque Dios, jóvenes, es infinito. Para Él nada es imposible, pero para nosotros todo es imposible.
Y Dios dice, pruébame. Pero habrá un joven que diga, yo quiero probar a Dios. Yo quiero ser como Elías. Yo quiero ver el altar consumirse, las piedras, el agua. Dios está diciendo que lo pruebes. Concluyo preguntándote de nuevo, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Porque a quien tú sirves, tú adoras. El propósito de ver esta historia, jóvenes, es motivarte que tú decidas servir a Dios. Que tú decidas ser parte de su equipo. Que ya no estés más en medio. O tal vez estás a punto de irte al equipo de Baal. Decide servir a Dios.